Amigos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros y como siempre, por abrir su mente y su corazón. Hoy estoy con esta gran mujer, amiga, sabia, una mujer que nos enseña para qué estamos aquí, una mujer que, como muchos la llaman, es un despertador de vida, que nos enseña el sentido, que nos enseña de numerología y de muchas otras cosas más. Mari Cardona, que siempre nos acompaña en este diario, y que hoy vamos a hablar de lo transgeneracional, de esas herencias, de por qué es tan importante tener en cuenta la vida de mamá, de papá, de abuelos, de bisabuelos y de esas personas que existieron mucho antes que yo. Gracias a ellas estamos aquí y por eso las debemos honrar y agradecer siempre. Mari, bienvenida, Tan ¿cómo linda, estás? mil y mil gracias, yo muy bien, feliz de estar aquí, agradecidísima contigo por tenerme en cuenta y estar en esta casa. Es que tú eres parte de esta familia, ya Tan esto no linda, sería lo mismo sin ti. tan Así de linda, mil y sencillo mil es. gracias. Mari, ¿por qué es tan importante honrar a nuestros ancestros? Y te voy a pedir que hablemos de numerología transgeneracional, que nos expliques qué es esto y cómo hacer para entender que lo que me pasa en esta existencia muchas veces tiene que ver con lo de atrás. Ese es un tema hermoso, es un tema maravilloso y sobre todo si uno lo mira a nivel numerológico. ¿Por qué? Porque nosotros traemos herencias, así como a nivel transgeneracional se habla de que nosotros genéticamente y a nivel de energía del sistema empezamos a asumir roles que a veces no entendemos y vivimos historias de vida que a veces nos complican completamente la vida y uno no entiende por qué, o empiezan a repetirse historias de vida, es porque hace muchos años cada uno de nosotros antes de nacer eligió su misión de vida, de acuerdo a la numerología, pero también eligió la historia que iba a vivir. Es decir, no es coincidencial los apellidos que me ponen, no es coincidencial quiénes son mis padres, quiénes son mis abuelos y cómo nos vibramos en una determinada energía que hace que se marque nuestra historia. Entonces, si nosotros no conocemos, Carl Jung tiene una frase hermosa, Confucio también la tenía, que decía, el que no conoce su historia está condenado a repetirla hasta que aprenda. Entonces, una de las cosas que nunca hemos hecho, a mí la historia no me gustaba en el colegio, tengo que reconocerlo. Y hoy en día digo, por Dios, si a uno le enseñaran la historia desde esta perspectiva de mi país va a vivir lo que ha vivido las generaciones anteriores, mire a Colombia, ¿ya? Y cada uno de nosotros empieza a vivir historias y hay que conocer la historia para saber cómo lo puedo arreglar, cómo lo puedo comprender, cómo lo puedo sanar, pues obviamente hablar de esto es una maravilla. Mari, todo lo que nos pasa en esta existencia tiene que ver con nuestros ancestros y me refiero a muchos temas: condición económica, vicios, pérdidas, accidentes, bloqueos amorosos, que no te vaya bien en las relaciones, que siempre tengas problemas, por ejemplo, en tu lugar de trabajo con tus jefes. Todo tiene que ver con ancestros. Cuando hay una situación que no es clara en la vida, lo más seguro es que venga de atrás. Voy a ponerte un ejemplo. Yo tengo mucha gente que a veces llega con depresión a una consulta y la gente no entiende por qué. Y resulta que uno voltea a mirar y hay una historia de familia que está detrás, que hace que la persona sienta esta tristeza sin saber qué es de él. Hay un libro maravilloso que se llama Este dolor no es mío y hay otro magnífico que se llama Esta herida no me pertenece. Y en ese libro hablan de eso, de cómo nosotros empezamos a tener historias que no sabemos cómo son y que no sabemos de dónde viene y uno dice, pero ¿por qué me pasa esto? Entonces, una gran cantidad de cosas de las que nos ocurren vienen de atrás, por eso hay que conocer la historia. Es muy especial, por ejemplo, cuando trabajamos con gente con depresión, que a veces le digo yo, cuénteme la historia, entonces mi abuelita vivió de tal manera terrible, espantoso, no sé qué, y usted empieza a darse cuenta que esa tristeza y ese dolor que tiene no es de ella. Entonces, hay ritualitos sencillitos de sentarme cada vez que tenga esta sensación y decir, abuela, este dolor no es mío, o mamá, esta tristeza no es mía, esta tristeza es tuya y hoy te la devuelvo con amor para que la transformes en energía positiva para el mundo. Y si no sabes que si era de tu ¿Quién es? abuela o Uno quién es, dice,
a mis este dolor generaciones no es mío, anteriores. entonces este dolor no es mío, no me pertenece, se lo devuelvo a aquel del clan, a aquella persona del clan que le corresponde para que la transforme en energía positiva para el mundo. Las historias de familia se repiten, así como los números se repiten, porque cuando uno trabaja a nivel transgeneracional, mi primer trabajo es buscar dónde me voy a encontrar con quién. Voy a poner un ejemplo, yo soy un 5 en numerología, mi padre es un 5 en numerología. Entonces, cuando uno empieza a mirar la parte de la generación, pues puede entender la ansiedad de mi papá, el corre-corre de mi papá, esa necesidad de vivirlo todo, conocerlo todo, que obviamente manejo yo. Entonces, yo puedo tomar lo bueno del número de mi padre, su inteligencia, su creatividad, su adaptación al cambio, pero entonces le puedo decir a mi padre, papá, esto no es mío, esto no me pertenece, hoy te lo devuelvo con amor. Entonces funciona muy bien. Cuando nosotros no tenemos claro esto, los dolores se marcan, ¿ya? El dolor lo marca, yo podría decir en la piel, en el alma, no sé cómo explicarlo. Y esos dolores tienen que ser reparados. Entonces, por eso es que la gente ve historias que se repiten, las historias de abusos, las historias de madres solteras, las historias de quiebras económicas, las historias de problemas de salud, se van marcando a través de eso. Entonces, si yo no le pongo cuidado a eso, pues obviamente mi vida se va a complicar. Mari, ¿cómo haces para detectarlo? ¿Cómo haces para saber que estás repitiendo una historia? Mucha gente, sé que te lo dice, ay, no, yo no quiero o yo no tengo tiempo para ponerme a consultar qué es lo que pasó en mis antepasados, o mucha gente te dice, no tengo cómo buscar esa información, pero ves que la mamá se separó, que la abuela se separó o que fue madre soltera y que se repite de generación en generación, y esa es la pista más grande, es de sentido común. En ese momento, cuando tú des patrones que se repiten, uno sabe que hay algo transgeneracional. Inmediatamente. Yo tengo gente que llega a mi consulta, por ejemplo, para decirme, es que yo tuve una historia de abuso. Si hay una historia de abuso, esto es totalmente real, si hay una historia de abuso, viene de atrás. Y se va repitiendo hasta que alguien sea un sanador que le permita sanar. Entonces, pues que lo abra, porque realmente es mostrarlo ante el mundo. Ese sanador lo que le corresponde es contarlo, porque tal vez en Claro. generaciones anteriores hubo Todo, silencio. normalmente es por eso, ¿ya? El dolor de una pérdida, el dolor de una muerte, el dolor de... Entonces, esa energía, somos energía, esa energía se queda ahí y alguien en amor, porque realmente es el amor, decide asumir el mismo rol para ver si por fin alguien lo sana. Entonces, ahí es donde se complica la historia. Si se sigue guardando silencio, Claro, tiende a repetirse. siempre se va a repetir. ¿Qué pasa con los vicios, por ejemplo? Las personas alcohólicas, las personas que han tenido problemas con drogas, con juegos. ¿Cómo miras eso? Hay que mirar las historias de familia. ¿En qué sentido? En el sentido de qué es lo que hay atrás. Voy a poner el ejemplo de la droga o voy a poner el ejemplo del alcoholismo. Normalmente es muy extraño que es que esta es la primera generación de alcohólicos. Eso no es verdad. Es decir, ha habido alguien que tiene una misma situación en el pasado que se guardó. Se guardó. ¿Por qué? Porque uno no puede decir es que mi papá era un borracho o mi abuelo era un borracho. Entonces ellos lo guardaron y lo no dicho tiende a aparecer. Es decir, es como si usted hubiera sembrado una matica y esa matica empezó a crecer y por más de que usted diga no la veo, no la veo, no la veo, la matica está ahí. Entonces ella tiene que mostrarse para que uno lo pueda sanar. Normalmente todas estas situaciones, por ejemplo, de alcoholismo, tienen que ver con agua, las aguas son las emociones. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en mi papá? ¿Qué pasó en mi abuelo a nivel emocional? En un conflicto con madre posiblemente, que hace que yo tenga una situación que repetir a ese nivel. Porque a veces tú ves hijos de padres que no se toman un trago, pero son alcohólicos. Sí, claro. Pero generalmente entonces viene de abuelos o bisabuelos o más arriba. Exactamente, no viene, no, normalmente la historia no se da en primera generación. La historia, por eso es que cuando uno hace un árbol genealógico, mira hasta la cuarta generación. Aquí estoy yo, aquí están mis padres arriba de mí, aquí están mis abuelos y aquí están mis bisabuelos. O sea, tengo que estar Ir hasta arriba. La gente dice, yo no conozco la historia de mis bisabuelos.
Sí, pero no tener información también es información. ¿Por qué? Porque muchas veces la información se guarda por eso. Entonces, es importante buscar, abrir. Cuando yo estudié metagenealogía, fue muy impactante para mí ver que, pues realmente, yo de mis abuelos, yo conocí a mi bisabuelita paterna, de mi bisabuela materna, tengo una leve imagen de una señora con una trenza grande que ni siquiera me acuerdo cómo se llama Leonza, mamá Leonza le decía a mi mamá, pero no conozco nada de ella, absolutamente nada de ella. Y es muy impactante ver que cuando uno trabaja, por ejemplo, en numerología transgeneracional, yo tomo mi apellido, mis dos apellidos, paterno y materno, pero tomo el apellido de mis abuelos, es decir, los dos apellidos de mi padre y los dos apellidos de mi madre. ¿Por qué? Porque al tomarlos a ellos tomo mis abuelos y mis bisabuelos. Entonces, en numerología transgeneracional es supremamente importante tomar la energía del abuelo, ¿ya? Tomar la energía de la abuela. ¿Por qué? Porque es ahí donde está el secreto de la vida. A mí no me toca directamente lo de mi padre, a mí me toca lo de mis abuelos o lo de mis bisabuelos. ¿Cómo hago esa ecuación numerológica para saber entonces con quién tengo que ver, qué tomo de aquí, qué no tomo de allá? ¿Cómo saber a quién me parezco más? Es muy bueno conocer un poco, hablar. Yo siempre digo que este es el curso de cadeneta, punto, porque entonces normalmente no hablamos de eso, pero es muy chévere sentarse uno con la familia y usted qué sabe, usted qué ha averiguado, usted qué no sé qué. Entonces empezar a mirar qué recibí de herencia. Ya, yo te pongo un ejemplo. Mi apellido Cardona, cada letra del nombre tiene una vibración energética porque cada letra tiene un número. Entonces, mi apellido Cardona es un 112, ¿ya? Ese es el apellido. Yo sumo las letras, por ejemplo, la A, la S y la J son número 1, la B, la T y la K son 2, la C, la L y la U son 3, así sucesivamente. Entonces, trabajamos con números del 1 al 9, sumo todos los números de mi apellido y esa es mi herencia de padre, ¿ya? Sumo el Lenis, que es el apellido de mi Yo madre. pensé que era que había que hacerle la numerología al papá o a la mamá según No, su fecha de también hay que nacimiento. Ah, hacérsela. sí. Sí, uno suma la fecha de nacimiento de los padres, suma la fecha de nacimiento de los abuelos. Usted no imagina, a mí me ha tocado sentarme y buscar para poder encontrar. Hay una página en internet muy buena que se llama Family Search. En Family Search usted yo me metí a buscar la historia de mis abuelos, a ver qué encontraba, y fue muy impactante, y de verdad que a mí me impactó mucho, porque cuando la busqué aparecía Silvio Cardona González, que es mi padre. Y entonces cuando apareció Silvio Cardona González dije yo, ay, mi papá, pero decía, murió a los 50 días de nacido. Y yo, uy, ¿qué pasó aquí? Espere un momentico. Yo sabía que mi papá había tenido un hermano que murió chiquitico antes de él, pero nunca me imaginé que mi padre fuera yacente de mi tío, el primero que nació. Yacente es que tiene el mismo Yacente número. quiere decir que nació en la misma época, ¿ya? Uno se convierte en yacente por nacimiento, por concepción o por muerte. Eso se llama un yacente. Entonces, mi padre nace en diciembre, mi tío que murió nació en diciembre. Por eso a mí me pareció tan impactante, porque yo busqué y no aparecía mi papá, aparecía este que se murió. Ahora ya en Family Search aparece mi padre, porque yo lo iba arreglando, porque Uno uno lo lo va puede arreglar. construyendo. ¿Sí? Entonces, mi padre es yacente de mí, pues yo creí que era un hijo reemplazo, porque es diferente ser reemplazo a ser yacente. Ser reemplazo es el hijo que nace después de un vientre frío, de un niño que murió, ¿ya? Pero mi papá es reemplazo porque vino a reemplazar ese muerto, pero lo chistoso de la historia es que a mi tío le pusieron el mismo nombre de mi papá. Entonces mi padre es yacente por fecha y es yacente por nombre. Cuando hay un yacente, hay una dificultad con el dinero. ¿Por qué? Porque no pertenezco a la tierra, ¿ya? No soy de la tierra. Entonces hay muchas personas que llegan a consulta con uno a decirle, óigame, yo tengo un problema con el dinero, yo no he podido, yo no sé qué. Y uno lo voltea a mirar y le dice, ¿por qué no averigua esto? Y preciso, si yo soy un yacente no tengo conexión con la vida. ¿Por qué? Porque además no vivo mi vida, vivo la vida del muerto.
Entonces se lo vuelve un complique la historia. Entonces, cuando uno logra empezar a mirar eso, por eso decía, si uno se mete a Family Search puede buscar algunas cosas, pero también en metagenealogía, por ejemplo, a mí me decía mi maestro, porque muchas personas dicen, no, pero es que yo no conozco la historia de mi papá, ni de mi mamá, ni nada, y él decía, vaya y camine por el lugar donde Eso nacieron. te iba a preguntar, la importancia, que eso siempre lo he escuchado en todas partes y creo que a ti también muchas veces te lo he escuchado. Si quieres conocer tu historia, ve a los lugares en donde tu papá o tu abuelo o tu abuela vivieron, porque eso te va a llenar de información Te inconsciente, conecta, te conecta. exactamente. La información está en nuestras células. La información está ahí. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, listo, vaya y camine, vaya y recorra los lugares. Es supremamente impactante porque entonces empieza a despertarse el inconsciente familiar y entonces empieza uno a descubrir y encontrar O sea que cosas. esas cosas que te van llegando a la mente no es tu imaginación, No, no no es son mi gratuitas, imaginación. es porque te estás conectando con el inconsciente Claro, colectivo de tu familia. exactamente. Entonces es supremamente importante verlo y es supremamente importante entender la importancia de la herencia de familia. Yo miro a mi abuelo paterno, nunca le había sacado la numerología, y mi abuelo paterno es un 8 en numerología, ¿ya? Y el 8 es el número del poder, es el número del dinero. Mi abuelo era un hombre próspero, ¿ya? Muy serio, muy bravo, pero era un hombre próspero. Mi abuela es un 7. ¿Ya? Es la espiritualidad, es la conexión con Dios. Y entonces a veces uno toma una parte de uno, pero no toma el del otro. Entonces la idea de esto es aprender, hombre, ¿qué puedo tomar de ese 8 de mi abuelo? ¿Qué puedo tomar de ese 7 de mi abuela? ¿Y qué puedo manejar de los dos en la historia? Entonces, una buena tarea sería sacar el número de la mamá, sacar el número de papá, sacar el número de abuelos paternos Y abuelos y abuelos maternos. maternos. Y Sí, veo ahí con qué me y conecto. después me junto con mi historia. Y mi historia es, miro mis números y miro dónde me encuentro con ellos. ¿Ya? Eso es lo más importante de esto, es ver dónde me encuentro, cómo estoy funcionando, qué papel tengo. Hay mucha gente que no sabe, por ejemplo, que es un yacente, la gente no sabe que es un hijo reemplazo. Nunca han preguntado, oiga, antes de yo nacer se murió alguien. No, eso no se le ocurre preguntar. Hay gente que no sabe que es un heredero universal. Entonces, un heredero universal es el que carga la energía de un muerto y viene a cumplir con la misión que el muerto no alcanzó a cumplir, pero no lo hace de una mala manera. Entonces, pero sí le da a uno características de ese muerto. Entonces uno debe conocerlo. Una mujer tiene un hijo en este momento o está embarazada o de pronto ni se ha embarazado, se muere su abuela y a los 2 meses sale embarazada. Es un heredero universal. Él es un heredero universal. Mari, ¿y qué pasa? Voy a dar mi caso para que lo entendamos. Mi abuelo se murió a los 2 días de mi cumpleaños, el 14 de junio. ¿Tiene que ver alguna conexión aquí? Es que ya habías nacido. Si ya habías nacido, no es tan fuerte la energía del heredero universal, pero hay un trabajo que hay que revisar con tu abuelo para poder cumplir. Porque yo me parezco mucho a mi abuelo en muchas cosas Sí. y sé que tengo un legado de él, pero la hora de su muerte o el día de su muerte, no es como un mensaje que me dice hay que seguir con esto. Hay que trabajar en esa parte, pero no es tan marcado como cuando Heredero. alguien muere antes de que tú nazcas y estás embarazada. Ahí la ley se va completica. Este es el legado que tienes que cumplir y lo tienes que hacer. Lo mismo que la gente no mira mucho esto, pero cuando uno nace 10 días antes o 10 días después de mi cumpleaños, ¿ya? De mi cumpleaños, yo soy doble de esa persona. Eso nos va a manejar una energía especial. Entonces hay que mirar eso. Yo te pongo un ejemplo. Yo nací el 8 de mayo y mi nieta mayor nace el 7. Mi yerno nace el 7. Mi hija nace el 15. Entonces, nosotros vibramos en una misma energía, somos gemelos simbólicos, se llama. Un gemelo simbólico es, nacimos con 10 días de diferencia, más o menos, dentro de esta historia, entonces es muy impactante verlo. Que nazca el mismo día tuyo, 10 días antes O o 10 10 días después. después. Sí, todas esas personas son
gemelos simbólicos. Es decir, pueden haber nacido 25 años después, o 20, pues mi hija, yo ya estaba grande, pero ella y yo tenemos una misma energía. Eso nos da cosas en común por ser gemelos simbólicos, pero pues también marca diferencias en la vida. Pero esto es en el núcleo familiar más cercano, es decir, hermanos, papá, mamá, abuelos, o también se va ampliando con tíos y primos y todo esto. Hay que mirar mucho esa parte, sobre todo con pareja, porque cuando yo soy un gemelo simbólico de mi pareja, pues tenemos una relación que Jodorowsky llamaría un nudo incestuoso. ¿Por qué? Porque somos gemelos simbólicos y estamos juntos. Aquí estoy haciendo miles de análisis, Mari, mientras me estás contando todo eso. Entonces, sí es importante mirar eso. A lo que más lo afecta a uno es su familia directa. Ya, su familia Papá, directa mamá, es hermanos, papá, hijos. mamá, hermanos, pareja e hijos. Pareja, ¿ya? hijos, claro. Entonces, yo tengo que considerar toda esta historia para poder entenderla, ya, para poder saber cómo me tengo que mover, para poder entender qué traíamos juntos en común que necesitamos trabajar los dos, para que podamos realmente entendernos. Yo te pongo un ejemplo. El hombre es el proveedor, es el macho, es la energía masculina. No podemos tener energía masculina y femenina. Somos masculino y femenino, pero la energía de un hombre solo la da un hombre, la energía de una mujer solo la da una mujer. Entonces, en numerología, el 6 es femenino, es una energía femenina, dulce, amorosa, tierna, todo lo que quiera. El 5 es una energía masculina, ¿ya? De acción, de movimiento, de libertad, todo este cosas, porque hay números masculinos y números femeninos. Mi marido es un 6, energía femenina. Yo soy un 5, energía masculina. Entonces, esto crea muchos conflictos en la gente. ¿Por qué? Porque las energías chocan. Entonces, si yo me pongo, si no logro entender que él tiene una energía femenina y que en esa energía femenina él va a ser más protector, más cariñoso, más no sé qué, pues vamos a tener un conflicto. Mi ex marido es un 9, energía masculina. El 1, el 3, el 5 y el 9 son energía masculina. Y yo soy masculina. Entonces, obviamente, yo no me dejo, yo tampoco, no se preocupe. O dos energías femeninas, ¿ya? Que son el 2, el 4, el 6, el 7 y el 8. El 7 es dual en numerología. Repítenos cuáles son las... El masculino es 1, 3, 5 y 9. Femenino es 2, 4, 6, 7 y 8, ¿ya? Entonces, el 7, mi maestra de numerología decía es femenino. Yo normalmente digo es dual, porque tiene energía masculina y femenina. Ese es el gran conflicto de los 7. Entonces, yo tengo una energía femenina, masculina, y mi pareja tiene una energía masculina. Si no aprendemos a manejar eso, vamos a tener dificultades. Mi abuelo es energía masculina, mi abuela, energía femenina. Bueno, energía dual porque era un 7. Mi padre es un 5, energía masculina. Mi madre es un 6, energía femenina, pero mi madre, con sus números, asumió, es decir, los números que traen su nombre y todo, es una energía más masculina que femenina. Nosotros, las mujeres de mi familia, por transgeneracional, por el lado materno, no paterno, pero por el lado materno, nosotras somos los hombres de la casa. Entonces, si uno no le pone cuidado a eso y uno no mira la historia de la familia, se le va a complicar la vida. Y entonces uno dice, ay, pero ¿qué pasó? Ay, pero no sé qué. No, yo tengo que entender. Y lo podemos romper. Es decir, perdón, romper no es una buena palabra. Cerrar. Cerrar, eso te aprendí yo porque yo decía romper, sí, cortar, cerrar. No rompemos. Podemos cortar, sí, porque cortar no quiere decir que no pueda cerrar. Pero si yo rompo, destruyo. Si corto, no tengo problema. Nosotros vivimos haciendo cierre, ciclo y cortes y todo eso, pero para cerrar el ciclo. Es como cuando uno coge un hilito y le corta la puntica para poder anudar bien. Esa es más o menos la historia. Que de eso deberíamos hablar más adelante, de cómo cerrar esos ciclos. Mari, finalmente, porque hay mucho de numerología, aquí nos podemos quedar todo el día y hasta más. ¿Qué pasa cuando
nacemos el mismo día, 12 de mayo, 12 de junio, 12 de agosto, 12 de septiembre, ¿tiene algún significado? Sí, en numerología tántrica, Con las hermanas, con los hijos, en numerología tántrica, que es la numerología del espíritu, el día de nacimiento de la persona es el alma de la persona. Es parte de lo que uno tiene que venir a trabajar en la vida. Nosotros decimos estos son números menos menos en tántrica, porque realmente es el trabajo que tienes que hacer. Es el que te dice qué tienes que hacer. Entonces, cuando yo nazco, el mismo día que mi hermana o que mi hermano, lo que sea, quiere decir que tenemos un mismo trabajo los dos. Yo nací el 8 de mayo. Mire, mire lo chistoso, mi padre es 5. Yo nací el 8 de mayo, yo soy 5, y mi padre nace el 8 de diciembre. Tenemos el mismo día de por todos los lados nacimiento. y el mismo. Entonces, tenemos un trabajo en común para hacer los dos. Aquí pensando, en mi casa somos mi hermana, mi hija, mi sobrina y yo que nacimos un 12. Ok. O sea que tenemos un mismo trabajo. Claro. Ponemos ejemplos para que ustedes en su casa piensen, ay, nací el mismo día de mi hermana, no necesariamente el mismo mes, No, pero sí el mismo día, porque eso ese te día va a... es el alma. Eso se llama un menos menos. Ese alma quiere decir, hay un grito de mi alma para trabajar esta parte de la historia. Y es importante entender esa parte. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo eso, mientras yo no trabaje lo que vengo a trabajar, pues la historia no funciona. Porque todo es posible de lograr. Para que le demos gusto aquí a la gente, rápidamente, Mari, ¿qué significa cada número? Ustedes suman, si nacieron un 12, 1 más 2, si nacieron un 16, 1 más 6, si nacieron un 15, 1 más 5, y eso les da un número que Mari nos va a dar aquí una explicación chiquitica de qué es lo que venimos a hacer. ¿Qué significa uno el suma alma? el día de nacimiento de la persona, el mes de nacimiento y el año de nacimiento de la persona, lo reduce a un solo dígito. Y eso le va a dar el número de misión que uno viene a cumplir. Pero el día de nacimiento de uno no es lo mismo nacer un día 1 que un día 10, que un día 19, que un día 28. Son diferentes, porque la energía es diferente. Acuérdense que hablamos de masculinos y femeninos. Un 1, una persona que nace un día 1, pues tiene toda la energía masculina, el ego, el saber quién es, tiene los recursos personales. Una persona que nace un 10 tiene el 0 de Dios, entonces ahí es diferente, no es tanto mi deseo de ego, sino hay algo más que trabaja dentro. Una persona que nace un día 28 está teniendo un 1, que es la energía del 1, pero tiene un 28 que son dos números femeninos. Entonces, obviamente eso marca la diferencia, pero el 1 es el liderazgo, es el ego, es la capacidad de creer en mí. Entonces, la gente que tiene un 1 de alma tiene que aprender a creer en ella, manejar el proceso de yo soy capaz, yo valgo, yo puedo, porque eso es lo importante. El 2 es la energía femenina de ser el hombro donde la gente llora y el paño de lágrimas de los demás. Pero él tiene que aprender a ponerse en primer lugar porque no sabe hacerlo. Él tiene que aprender a crear armonía y equilibrio en su vida para poder vivir. El 3 viene en la vida a disfrutar la vida, a ser feliz, a manejar el poder de la comunicación para enseñarle a la gente a mirar la vida desde un prisma positivo. Entonces es súper importante el manejarlo. El 3 lo invita a uno a ponerse en acción. Porque a veces son cómodos, buena vida, y a veces se quedan. Entonces cuando hay un 3 le están diciendo que hubo pues, hay que ponerse en acción, hay que moverse porque usted tiene la creatividad y la fuerza para hacerlo. El 4 es el constructor, es el trabajo, la perseverancia, la disciplina, la tenacidad. Pero hay que aprender a manejar el equilibrio porque normalmente una persona con 4 de día de nacimiento, usted lo verá trabajando, a veces pesimista, a veces demasiado serio. Entonces la idea es busque el equilibrio para que las cosas fluyan y construya un mejor mundo. El 5 viene a aprender a tener paciencia, pero es el número de la vitalidad y la energía, es la adaptación al cambio. Entonces, cuando hay una persona que tiene un 5 de día de nacimiento, le están diciendo, compañero, hay que aceptar la vida, hay que adaptarse a la vida y hay que cambiar para que las cosas fluyan. Número 6 es el amor, son los sentimientos.
Cuando la gente nace un 6, sea 6, 15 o 24, la vida le está diciendo hay que amar, pero tienes que amar sin depender. Tienes que aprender a encontrar un equilibrio entre tu cabeza y tu corazón, porque es ahí donde se les complica la vida. Un 7 es el número de la trascendencia, es el número de la espiritualidad, pero el 7 es muy especial porque es un número dual entre el cielo y la tierra, un 3 y un 4. Entonces el trabajo de los 7 es, ustedes tienen que aprender a vivir en la tierra, a no juzgar tanto, tienen que aprender a manejar su espiritualidad, pero siempre tener una conexión entre el cielo y la tierra, porque si no se les pierde. El 8 es el número del poder. Cuando la gente trae un 8 en numerología, donde quiera que lo traiga, es un chamán de vida pasada. Tiene un poder increíble para sanar. Entonces, cuando uno trae un 8, la vida le está diciendo, 1, eres un chamán, tienes poder para sanar. 2, tienes un poder increíble para hacer dinero, mientras no te quedes metido solo en el mundo del dinero, pero tienes que aprender a manejarlo, porque no vas a saber hacerlo a veces. Y el 9 es el número de la espiritualidad, la humanidad y la conexión con Dios. Es el número que hace el poder de la manifestación. ¿Por qué? Porque es el número que conecta con todo lo que tenemos dentro, todas nuestras capacidades para lograr el mundo que queremos. Entonces hay que aprender a hacerlo. Esta numerología, Mari, nos da para mucho, como dicen por ahí, mucha tela que cortar. Sí, señor. Miren, Mari tiene un diplomado precioso. Cuando uno hace el diplomado, aprende mucho más de la vida y aprende el por qué debe tomar este tipo de decisiones, hacia dónde dirigirse, por qué se relaciona como se relaciona. De verdad que es un mundo increíble. Esto no es un tema brujil, esto es un tema bonito, es un tema que viene desde Pitágoras y es increíble. Yo se lo recomiendo a todos porque siempre me dicen es que quiero saber más. Acá tenemos solo media horita para tratar estos temas, pero ustedes van a tener la posibilidad de ver absolutamente todo porque Mari lleva más de 30 años enseñando numerología. Mil gracias, mi Mil Mari gracias Bella, a ti, Dios tan te bella. bendiga. Lo Muchas, mismo muchas doblemente. gracias. Besitos a todos y gracias por estar. Quedamos antojados de más. Qué bueno. Siento el